Bienvenidos al canal Ministerios de Dante. Hoy tenemos una meditación que se titula La respuesta de Jesús a Nicodemo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla y que no sean nuestros propios pensamientos, nuestras ideas tampoco, ni lo que hemos aprendido, sino lo que tu palabra de Dios dice. Ayúdanos a estar de acuerdo con ella, Señor, y que ella pueda entrar en nuestros corazones y podamos recibirla, Señor, con gozo. Gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, y pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para poder discernir esta respuesta hacia Nicodemo. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en el libro de Juan, el capítulo 3, comenzando con el versículo número 1. Libro de Juan, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es la condición de las personas que son nacidas en la carne? Bueno, vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 2 en adelante. Y dice, Efesios capítulo 2, comenzando con el versículo número 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando a los gentiles. Ahora, el 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. El número 3 está hablando ahora acerca de los judíos, del pueblo de Israel. Y les está diciendo, aquí no hay una distinción. Aquí no hay que porque ustedes son de aquí, del pueblo de Israel, y ellos no. No, todos participaron de la misma carne. Nacieron de la carne. Los deseos de la carne, la concupiscencia de este mundo, conforme a los principios de la potestad del aire, con espíritu de desobediencia que tenían los gentiles también. Los judíos vivieron con voluntad de la carne, con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por naturaleza, hijos de ira. En el tiempo de Jesús, había una creencia que no se sabe cómo llegó a ser. Pero las personas que tenían sangre pura, que venía desde el linaje de Abraham, se consideraban que eran unas personas muy especiales, santas, escogidos para la salvación, y que las demás personas no tenían oportunidad. Es erróneo pensar eso. Nosotros no somos mejores que los demás, solo por tener sangre
apariencia, color, raza. Y aquí el apóstol estaba diciendo, es igual que los demás. No hay ninguna diferencia entre judío, griego o gentil. Hay otra mala información que hemos recibido y tal vez la creemos, que un niño cuando nace no está pecando, no es pecador hasta que no tiene libertad de conciencia que él puede elegir. Pero en realidad aquí en San Juan 3:6 dice lo que es nacido de la carne, carne es. Quiere decir que no hay un momento en un niño recién nacido hasta cierta edad que no esté pecando. Él nació en la carne y va a seguir siendo carne. Y el que nace del Espíritu, dice, Espíritu es. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, comenzando con el versículo 9, nos dice que no hay distinción entre los que nacen de la carne, que somos todos nosotros, todo el mundo después de Adán ha nacido de la carne. Y dice a Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición primordial de una persona o de personas que nacen bajo la ley o en la carne. Ahora vamos a ver el versículo 19. Y está bien explicado. Dice el versículo 19, Romanos 3:19. Y dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y cuál era la solución en el tiempo de Adán y Eva hasta que Jesús viniera? ¿Cuál era la solución? Cristo el Mesías es la solución. Y vamos a ver Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Y aquí está la clave de la solución que Dios el Padre y el Hijo tenían preparado por si este mundo caía en pecado. El plan de salvación. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació, también como nosotros, de carne, de pecado. Con carne y sangre, Él nació de mujer. Esa naturaleza que nosotros tenemos, que Adán nos heredó, Jesús también la heredó. ¿Y cuál es la razón que Él tuvo esa naturaleza? El 5 dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No todos son hijos de Dios. No todos los que dicen, es que somos hijos de Dios. Hay un propósito. 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el 7. Ahora
que ya no eres esclavo, sino hijo? Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, solo por medio de Cristo, podemos nosotros ser llamados hijos. Vimos en Gálatas que Jesús nació con nuestra naturaleza caída. Nació con tendencias al pecado como nosotros. Pero había un propósito de redimir. Había un propósito de herencia y de adopción. Pero Jesús no hubiera podido vencer el pecado solo con esa naturaleza carnal. Vamos a ver la experiencia de María y lo que el ángel le dijo. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nacimiento de Jesús también incluye nacer como hijo de Dios, nacer del Espíritu. Y vamos a ver el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí la pregunta no era de duda, era para saber cuál era el procedimiento para poder hacer eso. 35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo. Jesús nació también en santidad. Nació también con el poder del Espíritu Santo. Y también nació como Hijo de Dios. Al mismo tiempo, las dos naturalezas, nace de mujer y nace del Espíritu. A Nicodemo se le dijo, tú no puedes ir al reino, no puedes ver el reino de Dios si no naces de el Espíritu, de agua y del Espíritu. Porque Nicodemo ya había nacido en la carne, solo le faltaba nacer del agua y del Espíritu. Cuando recibimos ese Espíritu Santo y el bautismo del agua, llegamos a ser como Jesús, porque tendremos las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza carnal. El apóstol Pablo en la Epístola de Romanos, capítulo 8, del 3 en adelante, nos da una explicación más amplia de lo que pasó cuando Cristo vino a morir por nosotros. Y dice, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué bonito. Cuando andamos conforme al Espíritu, es una bendición bien grande. El 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y vamos a ver ahora el 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora ya sabemos la necesidad de tener dos naturalezas. Sabemos los beneficios de tener dos naturalezas. Sabemos que necesitamos ser bautizados de agua y del Espíritu. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? La misma Biblia, la misma palabra de Dios nos explica cómo se puede lograr esto. Antes de esto tengo una pregunta. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Y cómo entramos en esa adopción de ser hijos de Dios? ¿Obedecemos a Dios primero y luego después recibimos santidad? ¿O al revés? Recibimos la naturaleza divina y luego obedecemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Saben, hermanos, aquí está la respuesta. ¿Cómo podemos participar de la naturaleza divina? Y está en el comienzo del versículo 4. Es por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Yo pregunto hoy, y esto es lógico, ¿en dónde se encuentran las promesas de Dios? En su palabra. Cristo venció tentaciones, sanó enfermos, hizo milagros de toda clase, por citar la palabra de Dios. En el desierto le dijo al enemigo, escrito está. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En un cambio climático en el mar de Galilea, en una tempestad, él pronunció las palabras calla y enmudece. También el centurión le dijo algo muy interesante. Él creía en la palabra. Vino porque su siervo estaba enfermo y le dijo, no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Nuestro Mesías vivió aferrado a las promesas, vivió aferrado a la palabra de Dios que estaba en aquel tiempo, que era la Torá, los profetas, los salmos. Ahora, ¿podremos vencer? ¿Cómo? Creyendo a Dios. A veces pensamos que creyendo en Dios es la respuesta correcta. No, es creyendo a Dios, creerle a Él. Es la única forma que vamos a obedecer. Primero, creer. Vamos a ver 1 de Juan 3:9.
Y aquí viene la secuencia. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, primero tenemos que ser nacidos de Dios y luego, por consecuencia, no vamos a poder pecar, porque Él va a estar dentro de nosotros. A veces pensamos que las personas tienen que cambiar primero. Les damos una lista de cosas que hacer, que no hacer, y no nos preocupamos porque estudien, porque crean, porque atesoren en su corazón las grandes verdades que están en su palabra, esas promesas a las que se aferró nuestro Mesías. ¿No? Primero, estudiar la palabra, recibirla como lo más precioso que hay, creerle a Dios y por consecuencia vamos a obedecer por amor. Esto que he estado hablando es de fe. No es de tratar de poner cosas juntas, no es de teorías, no es de cosas. Cristo nos vino a demostrar que nosotros también podemos participar de las dos naturalezas. Si el cambio que nosotros tenemos es espiritual y tenemos la naturaleza divina, ya tendremos las dos exactamente como Cristo. Por eso Él vino a darnos ejemplo, para que lo hagamos como Él lo está haciendo. Solo cree y experimenta la victoria. Hermanos, podemos participar de la naturaleza divina si nosotros creemos y tenemos fe de que Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y el Padre va a mandar el Espíritu de su Hijo hacia nosotros, hacia nuestro corazón. Y entonces le obedeceremos porque le amamos y porque sentimos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ayuda a que podamos comprender, Señor, que en tu palabra se encuentra la naturaleza divina. Que podamos comprenderla, que podamos aferrarnos a las promesas, Señor, y que cada vez que pronunciemos la palabra tuya, milagros ocurran, cambios ocurran en nuestro corazón primero, Señor, y después en personas que quieren seguirte y que quieren amarte y que quieren olvidar el pasado, que quieren terminar con un pecado, Señor. Ayúdanos. Si en el transcurso de nuestra vida, Señor, hemos caído, ayuda a levantarnos, Señor. El justo cae 7 veces y se levanta. Que podamos alabarte y bendecirte, Señor, y que nuestra experiencia personal contigo sea parecernos más y más a nuestro Mesías, que vino a mostrarnos un ejemplo claro y sencillo, que a veces no lo hemos podido discernir ni comprender. Gracias por tu palabra y bendícenos, bendice a todas las personas que verán este video, que puedan revisar los versículos y que puedan ver que allí está la verdad. No está en ninguna iglesia, no está en ninguna organización, no está en nada más que en el Mesías y el Padre que ha mandado a su Hijo por amor a nosotros, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Gracias una vez más.